todo, viendo unos antecedentes. Este libro, editado por la Librería Leal de Brasil, disponible también en la librería de la Federación Espírita Española, fue psicografiado en 2010, dictado por Manuel Filomena de Miranda, como hemos comentado ya, a través de Divaldo Pereira Franco. A lo largo de los 22 capítulos se relatan aspectos muy interesantes, tanto físicos como espirituales, del tsunami ocurrido en el Océano Índico en el año 2004. Antes de todo, recordamos un pasaje de la Génesis, del capítulo 18 del ítem 20, que nos dice: la generación que desaparece se llevará consigo sus prejuicios y sus errores. La generación que está surgiendo, bañada en una fuente más pura, imbuida de ideas más saludables, imprimirá al mundo un movimiento ascendente en el sentido del progreso moral, que caracterizará la nueva fase de desarrollo de la humanidad. Pues es como un apunte sobre lo que significa esta transición planetaria, ¿no? Esta generación que ha sido tan reticente, que ha puesto tantos obstáculos a la espiritualidad, al desarrollo espiritual, al desarrollo de la conciencia humana. Es una generación que desaparece y que va a llevarse consigo pues, todos sus prejuicios, todos sus errores. Y esta generación que está surgiendo, estos nuevos seres que están encarnando, son unos seres con un alto nivel de espiritualidad, de inteligencia, con un equilibrio entre el intelecto y la espiritualidad, con ideas más saludables, que son los que van a traer como ese impulso a este movimiento ascendente de progreso en nuestro planeta, en el que por fin vamos a poder tener este desarrollo, en el que vamos a encaminarnos hacia ese mundo de regeneración, hacia un mundo regenerado. Vamos a pasar del mundo de expiación al mundo de regeneración. Es lo que quiere decir esta transición planetaria. Muchas de las conciencias que estamos aquí hemos venido sabiendo con lo que nos íbamos a encontrar, sabiendo que estábamos implicados en este proceso, implicadas también en este proceso de transición, de avance, de progreso y de evolución. Vamos a ver lo que, antes de entrar en materia, para aquellas personas que no tengan mucha idea. ¿Qué es un tsunami? Es una serie de olas que causan el desplazamiento de un gran volumen de agua, generalmente en el océano, pero también es posible en grandes lagos y que pueden llegar a tener varios metros de altura. ¿Cuál es la causa del tsunami? Puede ser causado por terremotos, erupciones volcánicas u otras explosiones submarinas. La mayor causa del tsunami son los terremotos en el fondo del océano o los movimientos de tierra. Eso es exactamente lo que ocurrió en 2004 y se tienen registros de tsunamis desde la prehistoria. Sí, esto es devastador. Normalmente las placas tectónicas empiezan a moverse, entonces se traga millones de litros de agua para luego expulsarlas
a una presión increíble. Tsunami de Japón en 2011. Terremoto de magnitud 9 en la costa noreste de Japón. El tsunami alcanzó alturas de hasta 40 metros en algunas áreas costeras y causó daños en la planta de energía nuclear de Fukushima. Más de 15.000 personas murieron. Tsunami de Lisboa en 1755. Un terremoto de magnitud estimada entre 8,5 y 9 sacudió Lisboa, Portugal, y provocó un tsunami que afectó a Portugal y España y otras regiones costeras. Se estima que murieron entre 60.000 y 100.000 personas. Este es devastador. Tsunami de Chile en 1960. Un terremoto de magnitud 9,5. El terremoto más fuerte jamás registrado. Golpeó Chile y generó un tsunami que afectó a Chile, Hawái, Japón, Filipinas y la costa oeste de los Estados Unidos. Se estima que murieron entre 1.000 y 6.000 personas. Es que está la cordillera de los Andes y es una franja tectónica muy importante. Que vamos, que va de norte a sur o de sur a norte, no lo tengáis, es que es completa. Tsunami de Canal de la Sonda en 1883. La erupción del volcán Krakatoa en Indonesia provocó un tsunami que afectó a las islas circundantes y la costa de Java y Sumatra. Se estima que murieron más de 36.000 personas. Entre los que más víctimas causaron. Esto es aterrador porque todas las víctimas, todos los seres desaparecen literalmente en una brisa de ojos. Centrándonos en el tsunami del libro, primero entendamos su dimensión. Ocurrió el 26 de diciembre de 2004 y fue causado por un terremoto en el Océano Índico, en la costa de Indonesia, de magnitud 9,1 a 9,3, incluso más fuerte que el posterior de Japón en 2011. Cualquier terremoto por encima de 9 en la escala de Richter se considera un terremoto catastrófico. Este terremoto es el tercero más grande desde que comenzó a registrarse en la historia de la humanidad, en la escala de Richter. Normalmente, estos terremotos por encima de 9 ocurren en promedio en la historia cada 10 a 50 años y vemos que ocurrieron 2 en un periodo de 7 años. Es el tsunami con el mayor número de víctimas mortales y destrucción registrado en la historia del planeta. Se estima que el número de muertos fueron de 230.000 personas en 14 países afectados por el tsunami, pero solo en Indonesia, donde suceden los acontecimientos que vamos a estudiar, hubieron 168.000 muertos. Los 14 países afectados por el tsunami se dividen entre África y Asia, pero llegó hasta Sudáfrica, según el Instituto Geológico de Estados Unidos. Se registraron pérdidas de vidas humanas en 45 países y la mayoría estaban de vacaciones o
o por casualidad. Por curiosidad. O por curiosidad, perdón, de vacaciones o por curiosidad. Porque la gente antes... Una cosa que no he puesto aquí es que antes del tsunami el mar como se retira de la playa, ¿no? Sí. Entonces hubo mucha gente que se acercó a ver qué pasaba, cómo se corrió la voz y todos fueron a ver qué es lo que pasaba, porque se había retirado el mar de la playa. Y claro, cuando la ola que vino era una ola de 30 metros. Entonces ya no hubo escapatoria, por más que quisieran salir corriendo, no les dio tiempo. Cuando ya vieron la ola... Al contrario, esta niña que salvó... Al contrario, esta niña que coincidentemente salvó en no sé qué parte cientos de vidas, porque la niña había estudiado justamente la semana anterior en mi colegio lo de los tsunamis, y la maestra había dicho que el tsunami, el agua se va metros y metros y metros, desaparece para volver luego como una ola gigante. Eso no sé, porque la niña vio y entonces le dijo a su mamá: mamá, esto es un tsunami, mamá, esto es un tsunami. Mamá se quedó un poco así, como diciendo, pero claro, al ver que había desaparecido tanta agua, empezó a gritar, mira, se fue la gallina. Empezó a gritar la niña, luego se corrió y entonces salvó muchísimas vidas. No me acuerdo en qué tsunami. El rescate que se describe en el libro se lleva a cabo principalmente en la isla de Sumatra, perteneciente a Indonesia. Es un país en el sur de Asia, formado por 18.000 islas, la mayoría habitadas. Sumatra es la isla más grande que pertenece completamente al país. Hay otras dos islas más grandes, pero la mayor parte de Indonesia pertenece a otro país. La población de Indonesia es de 271 millones de personas. El 87% de la población es musulmana, lo que convierte a Indonesia en el país musulmán más poblado del mundo. A pesar de este número de musulmanes, no es un país bajo dominio musulmán. Es laico en libertad religiosa relativa, pero en la provincia de Aceh, que fue el epicentro de la tragedia, es una provincia donde los más radicales obligan a la población de esta región a seguir la religión con sus más estrictas costumbres, incluso con el uso del sari, cubrirse la cara de las mujeres. Las personas que infringen estas leyes pueden enfrentar castigos como latigazos públicos. Madre mía, en el siglo XXI. Antes del tsunami, Aceh era una provincia afectada por un prolongado conflicto político y armado entre grupos separatistas y el gobierno indonesio. El desastre natural tuvo un impacto significativo en la dinámica del conflicto y allanó el camino para un acuerdo de paz en 2005. Desde entonces, Aceh ha experimentado un periodo de reconstrucción y mayor autonomía política. Lamentablemente se necesitará tanta agua para pagar tanto pueblo. Temas del libro:
acogida a los desencarnados en la liberación de los cuerpos en descomposición, los preparativos espirituales antes del tsunami, la movilización de las colonias espirituales reclutando voluntarios para la tarea, el programa de reencarnación de entidades provenientes de Alcione, una memorable disertación del espíritu de Orión, la alocución del Dr. Artemio Guimarães, genetista jefe del Departamento de Reencarnaciones de la Colonia Redención, la selección de parejas para las tareas de maternidad referente a los espíritus de Alcione y explicaciones sobre la adopción de la fertilización in vitro. El libro presenta 3 fases distintas. Primera, sintetizar las operaciones de socorro a los desencarnados en la época del tsunami. La contribución de los espíritus dedicados a las tareas de reencarnación de los nuevos obreros y voluntarios de otras dimensiones y análisis de los tormentos que invaden la Tierra. La interferencia de los espíritus infelices que se complacen en mantener el terrible estado de aturdimiento actual. Se pueden conocer así los mecanismos y razones de orden superior de la transición planetaria para que esas modificaciones urgentes y necesarias posibiliten la transformación del hombre en el ser consciente de sus propios actos para con Dios y para con su prójimo. Introducción de Filomeno de Miranda. Filomeno de Miranda explica que este es el momento de la gran transición del mundo de pruebas y expiaciones al mundo de generación. Las alteraciones observadas en el planeta son de naturaleza moral, por lo que invita al ser humano a modificar sus hábitos perversos para dar lugar a los paradigmas de Dios, de deber, de orden y de amor. Él señala que esta situación fue anunciada en el sermón profético de la época de Jesús en Marcos, capítulo 13, versículos de 1 a 37, cuando Jesús presenta los signos de los futuros tiempos y prevé aquellos dolorosos acontecimientos que ocurrirían en diferentes períodos de la evolución. Esas mismas situaciones también fueron anunciadas en Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 36, y en Mateo, en el libro Hace 2000 años, capítulo 6, Alborada del Reino del Señor. Estos Hace 2000 años es un libro muy bueno también para las personas que quieren entender un poco sobre todo lo que está pasando en nuestro planeta. Ven trayendo historias de las transiciones, de todos los cambios climáticos y de todo que está vibrando por detrás de nuestros ojos, como este libro que vamos ahora a empezar a leer. Principalmente saca toda esa venda para que podamos también conocer cuando pasa alguna catástrofe como estamos pasando en este momento en varios lugares de nuestro planeta, cómo es que el beneficio, cómo es que se produce todo esto, la preparación anterior, porque antes que llegue aquí a la Tierra, en la espiritualidad ya se sabe que va a pasar. Entonces hay todo un trabajo entre el mundo invisible, el mundo espiritual y nuestro mundo físico. Y probablemente después que las personas conocen y leer este libro, tendrá una otra
visión, né? Outra perspectiva de todas as coisas que passam aqui no mundo físico. E também estará mais, vou dizer, mais atento a los pensamentos e sentimentos que estamos colaborando diariamente. Manual de Filomeno continua explicando que o ser humano, submetido a la imperiosa lei del progresso, crece intelectualmente em diversos níveis, em los que va a desarrollar su intelecto y posteriormente la conciencia hacia la intuición a través de las sucesivas reencarnaciones. El hombre actúa más por instinto, principalmente aquellos vinculados a la preservación corporal, y agrede en lugar de ayudar, La ofensa o agresión surgen de los debates infelices, discusiones estériles, generadoras de resentimiento, odio y venganza. Él expresa que la venganza es la hija directa del egoísmo, pero que a través del progreso, que es una propuesta inexorable, determinista, pues a través del propio progreso se remedia, regula y libera así a las amarras resistentes que nos mantienen en la retaguardia. Esto está más claro, ¿no? Mucho claro, más claro que la agua. Pero todavía, como nosotros somos seres que están ahí con nuestro instinto animal de protección, de estar, ¿no? Como igual que los animales, de estar siempre en alerta, y acaba nos trayendo más esto. Pero estamos entrando de la energía del amor y de la fraternidad. Introducción de Filomeno de Miranda. Filomeno sigue manifestando que lo inconcebible, indiferencia ante los millones que mueren de hambre entre niños, ancianos y enfermos cada año, más de 30 millones. No por falta de alimentos, sino por ausencia total de compasión y solidaridad. Es una criminalidad conocida e ignorada y que está conectada a la extorsión, al soborno y a los comportamientos delictuosos de guante blanco, que se deleita ante las aflicciones del prójimo, complaciéndose en la lujuria, en la drogadicción, en la explotación indebida de otras vidas humanas. Estas criaturas serán exiliadas a mundos inferiores durante un largo periodo de tiempo hasta que hayan mejorado en sus imperfecciones morales para poder volver más adelante al planeta regenerado. Mapa del hambre. Los más graves en nivel amarillo, naranja y rojo. ¿Quieres poner? Bueno, luego pongo la diapositiva. Sí, vale. La tendré que poner. Bueno, dice, concluye Filomeno de Miranda diciendo que la gran transición está teniendo lugar en el planeta en los tiempos en que estamos viviendo, donde los dolores, los trastornos depresivos, la drogadicción, las fugas psicológicas, los crímenes espantosos, las faltas de respeto a la ética y a los derechos humanos, animales y naturaleza llegan al máximo desequilibrio. Bueno, pues nos está dando la noticia. Bueno, ya nos decía
personas que tienen esa capacidad de ver y oír con asiduidad todo cuanto está aconteciendo ahora, y sin embargo pues se lo han hecho con antelación. Pues que estamos viviendo algo parecido a Sodoma y Gomorra, de los estudios bíblicos y todo esto. Bueno, si Filomena de Miranda cuenta que así es como estamos viviendo aquí en el planeta terrestre, aquí y ahora, pues desde luego aquellas historias sagradas no están haciendo nada más. Dice, paradójicamente se da la situación de que espíritus de otra dimensión, junto a los misioneros del amor y la caridad, de la sabiduría y el sentimiento, contribuyen a la obra de regeneración. Los espíritus superiores y todos aquellos espíritus asistenciales están ayudando, ¿no?, en este periodo de transición, ¿no? y es lo que vamos también a ver a lo largo del libro, ¿no? Están interviniendo sobre las sombras terrestres con el fin de proteger a los seres y modificar tales situaciones angustiosas mencionadas, facilitando el establecimiento del reino de Dios en los corazones. Pues tenemos nosotros que hacer lo posible por estar enfocados en esa dirección, porque ya sabemos qué es lo que hay, ¿no? No vamos por lo menos vamos a tratar en la medida de lo posible estar en esa sintonía a través pues, de lo que ya sabemos, de la oración, de las lecturas edificantes, de las buenas compañías, de la meditación. Vamos a hacer todo lo posible por estar en esa sintonía, para que esos espíritus superiores sintonicen con nosotros también. No vamos a tratar de esquivar a todo esto que está sucediendo, no nos vamos a meter en noticias escabrosas. Cada día a veces mirando, cada vez que voy a pasar de una pestaña a otra, aparecen las noticias. Cada día hay un susto de algo, ¿no? Si no es que se avecina un nuevo meteoro, es un nuevo, ahora puede haber no sé qué en este país, en fin, que nos vamos a sintonizar con eso, vamos a hacer todo lo posible por sintonizar con la espiritualidad, con nuestro ser, con todos los ayudantes, los misioneros del amor y la caridad, ¿no?, que son los que están ayudando a facilitar ese establecimiento del reino de Dios en los corazones. A ver vídeos inspiradores, música inspiradora, salir, estar en contacto con la naturaleza, en fin, que tenemos tarea por hacer. Dijo Filomena de Miranda que esta información podía causar extrañeza en algunos estudiosos del espiritismo o incluso alguna reacción severa en otros. Él se permite expresar su pensamiento después de convivir con los nuevos mentores que trabajan en el elevado programa de la Gran Transición. El equipo de apóstoles de la caridad en el plano espiritual también desciende al planeta sufridor para contribuir a favor de los cambios, atendiendo a aquellos asociados por la desencarnación violenta y sufriendo el yugo de obsesiones crueles o fijados en revuelta injustificable, considerándose adversarios de la luz, miembros de la saña del mal, con el fin de mejorar la psicosfera vigente, facilitando el trabajo de los mensajeros de Jesús. Así que ayuda estamos teniendo, entonces vamos a solicitarla también. Concluye el benefactor, el espíritu inspirador del libro, la introducción, procurando demostrar la providencial misericordia de Jesús
siempre atento con sus mensajeros a todos los acontecimientos planetarios, minimizando las aflicciones humanas y abriendo espacio al día radiante de mañana que se avecina, agradeciendo por la sublime tarea de poder trabajar al lado de los espíritus superiores como servidor devoto. Yo, ¿verdad? Esto de Chico Xavier, cuando iba volando en el avión, ¿no? que empezó el avión a hacer esos baches tan fuertes que la gente empezó a gritar y él también empezó a gritar. Y el espíritu subamparador le dijo: ¿por qué chillas? Estás asustando a la gente. Tienes que ser un ejemplo para ellos. No puedes tú ponerte también a su nivel. Y pues bueno, es un poco lo que se nos está pidiendo a nosotros, ¿no? El que estemos como en la medida de lo posible, lo más fuertes posibles, pues para poder ser ese ejemplo de que el cambio es posible, de que se está llevando a cabo, de que no vamos hacia un abismo ni cosas así, ¿no? Como nos quieren hacer creer. Es como que hay millones de seres que están ayudando y asistiéndonos para que este cambio planetario tenga lugar. Ley de Destrucción, Libro de Espíritus, Kardec, número 729 al 736. Se plantea que la naturaleza provee a los seres vivos de medios de preservación y conservación para evitar una destrucción prematura que obstaculizaría el desarrollo del principio inteligente. A pesar de que la muerte conduce a una vida mejor y libera de los males terrenales, el ser humano siente un horror instintivo hacia ello debido a su instinto de conservación, que le impulsa a prolongar su vida para cumplir su tarea en la tierra. Bueno, yo pienso que todos pasamos por eso porque no sabemos qué va a haber más allá y todos tenemos como ese temor de lo que nos espera o algo así, pero a los que estamos un poco despertando, eso nos impulsa más a ser mejor y todo precisamente para estar mejor, ¿no? Se argumenta que la necesidad de destrucción coexiste con los medios de conservación para mantener el equilibrio en la naturaleza. La intensidad de esta necesidad varía según el estado material de cada uno, disminuyendo a medida que el espíritu prevalece sobre la materia. Se menciona que el derecho del hombre a destruir a los animales está regulado por la necesidad de alimentación y seguridad, y el abuso de este derecho nunca fue legítimo. Solamente para comentar que yo estaba pensando justamente en esto, que el equilibrio tiene que mantener porque nosotros somos un planeta todavía de pruebas y expiaciones, ¿no? Que esta ley de la sobrevivencia, de la conservación, que el miedo que nosotros tenemos que tener en nuestro instinto para que no podamos quitar nuestra vida, porque si las personas no tuvieran miedo y no tuvieran ese instinto de conservación, nosotros no mantendríamos aquí vivo en la tierra, en el cuerpo. Si nosotros supiéramos así tan claramente de cómo era nuestro espíritu y el plano espiritual, yo creo que la mayoría de un montón de gente venía aquí y se suicidaba, que era peor, no cumplía con la misión que había que hacer aquí. Entonces, por regla, tiene este equilibrio de conservación. Y mirando hacia los animales también, hay los animales, la cadena esta, ¿no? de alimentación,
Existe aquí en nuestro planeta todavía los animales que son carnívoros, que se alimentan de otro animal, ¿no? Pero cuando este planeta llegara al planeta de regeneración, cuando estivermos pasado por esa transición planetaria, sí, que las cosas serán distintas. Pero ¿qué está pasando ahora en este momento? Este desequilibrio, tanto de los hombres matar los animales para alimentar, tanto como el desequilibrio mental, el desequilibrio espiritual, todo ese desequilibrio. ¿Y qué nos hace? Es que nuestro planeta Tierra es un ser vivo, hace que está enfermo. Y cuando un cuerpo está enfermo, empieza a saltar, ¿no?, las heridas hacia afuera. Si nosotros tenemos una infección fuerte, sale el pus, ¿no?, de una herida. Y lo que está pasando justamente en nuestro planeta. Si nuestra mente, los dolores animales, los dolores de las plantas, de todo lo que está pasando, de los desmates, de los ríos que están sucios, de los océanos que están poluidos, y todo esto que estamos viviendo ahora, es claro que la psicosfera del planeta Tierra está sucio, está enfermo, está doliendo. Y la Tierra, como un ser vivo, sí que va a pasar todas esas cosas que están pasando. Solamente para comentar eso. El parágrafo 738 de Kardec pregunta si para mejorar la humanidad Dios no podría emplear otros medios que no fueran los flagelos destructores. Y la respuesta de los espíritus es que puede y los emplea todos los días, después de dar a cada uno los medios para progresar por el conocimiento del bien y del mal humano, pero no se aprovecha de esos medios. Por lo tanto, se vuelve necesario castigar su orgullo y hacerlo sentir su debilidad. Es muy difícil analizar un plaga cuando nos afecta directamente. Los flagelos suelen ser más fáciles de entender históricamente. Cuando se estudia sobre la peste negra en Europa durante la Edad Media, puede entenderse desde un punto de vista espiritual las razones de esa plaga, que fue el fin del sistema feudal y el comienzo del Renacimiento. La Génesis, capítulo 3. Los males de toda índole, físicos o morales, que afligen a la humanidad, presentan dos categorías: la de los males que el hombre puede evitar y la de los que son independientemente de su voluntad, Entre estos últimos, es preciso que se incluyan las calamidades naturales. El hombre, cuyas facultades son limitadas, no puede penetrar ni abarcar el conjunto de los designios del Creador. Juzga las cosas desde el punto de vista de su personalidad, de los intereses falsos y convencionales que creó para sí mismo y que no pertenecen al orden de la naturaleza. Es por eso que a menudo le parece perjudicial e injusto aquello que consideraría equitativo y admirable si conociera su causa, su objetivo, el resultado definitivo. Si el hombre se ajustara rigurosamente a las leyes divinas, no cabe duda de que evitaría los males más punzantes y viviría feliz en la tierra. Si no lo hace, es en virtud de su libre albedrío, y por eso sufre las consecuencias de su proceder. Con todo, un cambio tan radical como el que se realiza en la actualidad no puede llevarse a cabo sin conmociones. Existe una lucha inevitable de ideas. De ese conflicto forzosamente se originarán perturbaciones temporarias,
hasta que el terreno haya sido allanado y el equilibrio restablecido. Así pues, de la confrontación de ideas surgirán los trascendentes acontecimientos anunciados, y no de cataclismos o catástrofes puramente materiales. Los cataclismos generalizados fueron consecuencia del proceso de formación de la Tierra. Hoy no se agitan las entrañas del planeta, sino las de la humanidad. Al iniciar a la persona en los misterios del mundo invisible, el espiritismo le muestra su verdadero rol en la creación, rol perpetuamente activo, tanto en el estado espiritual como en el estado corporal. El hombre ya sabe de dónde viene, hacia dónde va y por qué está en la tierra. El porvenir se le muestra en su realidad, exento de los prejuicios, de la ignorancia y la superstición. Ya no se trata de una vaga esperanza, sino de una verdad palpable, tan cierta para él como la sucesión del día y la noche. Sabe que su ser no se encuentra limitado a los escasos instantes de una existencia efímera. Sabe que la vida espiritual no se interrumpe con la muerte, que ya ha vivido, que volverá a vivir y que nada se pierde de lo que ha conquistado en perfección mediante el trabajo. Encuentra en las existencias anteriores la causa de lo que es hoy y reconoce que, a partir de lo que es hoy, habrá de deducir lo que llegará a ser un día. Bueno, gracias a todas por participar y a todas las personas que nos han seguido. Os invitamos a la próxima sesión, martes 22 horas, momentos de conciencia, jueves 22 horas, Jesús y tú y los ángeles del libro El cielo y el infierno, y el próximo sábado a las 18:30 con una nueva sesión de temas de la codificación. Hasta entonces.